¿Sabías que el manglar es nuestro mejor aliado para secuestrar carbono y protegernos de tormentas? El 80% de los manglares de Ecuador laten en el Golfo de Guayaquil. Hoy descubrimos cómo estamos luchando por salvar nuestro escudo natural contra el cambio climático. Ya con ustedes, Azul Sostenible, un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador, relacionado a la conservación y el uso sostenible de sus recursos. Bienvenidos. Para proteger los manglares del país, nace Golfo Vivo. Esta iniciativa no solo se centra en la reforestación, sino en implementar acuerdos de uso sostenible que permitan a las comunidades locales ser los verdaderos guardianes de su propio entorno. Golfo Vivo es un nombre que nos lleva a pensar primero en el Golfo de Guayaquil. Y, y el Golfo de Guayaquil, como lo sabemos, es una de las zonas más importantes, tanto desde el punto de biodiversidad, pero también desde la producción y de el sitio donde miles de personas, principalmente también pescadores artesanales, encuentran su forma de trabajar, su sustento. Y este proyecto busca justamente en esta zona muy importante enfocarse en la conservación y restauración de los manglares. Es una estrategia del país, del Estado, a través de los acuerdos de uso sostenible y custodia del ecosistema manglar, para justamente seguir fortaleciendo toda la conservación y restauración del manglar en el Golfo de Guayaquil. Esto suena a raro. ¿Qué es un acuerdo de uso sostenible y custodia del ecosistema manglar? Como para hacer este paréntesis en medio de tu explicación. Sí, y realmente es un nombre largo, ¿no? Porque lo ha dicho muy bien Maye. Ese es el nombre largo y cada vez hacemos más común conocerlos como AUSEM. En general ha sido la forma como desde hace un poco más de 25 años nuestros cangrejeros, concheros y pescadores artesanales conocen este mecanismo legal que tenemos en el país para proteger el manglar y que a lo largo de los años ha ido evolucionando desde su idea original, que básicamente fue proteger el manglar, hacia ahora ya pensar en temas de manejo sostenible, manejo de pesquerías, restauración de manglar, incluso fortalecimiento de organizaciones a través del incentivo sociomanglar. Y eso es lo interesante de este mecanismo de los AUSEM, y que obviamente también aquellas actividades productivas que se hacen en el manglar o desde el manglar también obtengan un mayor rendimiento o signifiquen mejores ingresos para las comunidades. Los manglares del Golfo de Guayaquil almacenan una impresionante cantidad de carbono, 4.8 millones de toneladas, convirtiéndolos en verdaderos guardianes climáticos de nuestro país. Toda esta riqueza que tenemos en el Golfo de Guayaquil, tenemos que resaltar a los manglares. El 80% de los manglares del Ecuador está en el Golfo de Guayaquil. Wow. Y es nuestra gran reserva de manglar. Y no solamente los invito a pensar en el manglar como el bosque, sino como todo este gran ecosistema que alberga biodiversidad, que sirve de zonas de crianza para los primeros estadios de peces, de moluscos, de crustáceos, e incluso también hábitat de cangrejo rojo, concha negra y otros moluscos que son importantes en la base de la economía de muchas comunidades. Es el sitio donde se almacena la mayor cantidad de carbono y donde se puede secuestrar también la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, por lo cual realmente el ecosistema de manglares es nuestro paladín contra el cambio climático, para decirlo así. El manglar es, a nivel de nuestros ecosistemas costeros, marino-costeros, es seguramente el más importante por esa capacidad de secuestrar y almacenar carbono. No solo lo hace en el tronco, en las hojas, en las ramas, en las raíces, que ya lo llamamos biomasa, lo hace también en el suelo, en el sedimento, y es donde está más carbono almacenado incluso, en el suelo. Por eso la importancia de no transformar las zonas de manglar
a urbanizaciones, a camaroneras, a muelles, etcétera. Por eso la importancia de mantener el ecosistema en su integralidad. Plantas, suelo, agua, calidad de agua, etcétera. Entonces, efectivamente, a nivel global está reconocido. Ahí están los mayores depósitos de carbono azul, como se llama el carbono que es almacenado en estos ecosistemas marinos y costeros. ¿Cómo podemos tal vez explicar fácilmente esto? Podemos tal vez de forma comparativa decir que una hectárea de manglar puede secuestrar 3.700 toneladas de carbono al año. ¿Eso qué podría significar si lo trasladamos a nuestra vida diaria? De que más o menos 2.000 vehículos aproximadamente dejarían de rodar y de emitir gases de efecto invernadero. Entonces, imaginemos de que esa hectárea de manglar nos está ayudando a captar ese carbono que más de 2.000 vehículos generan diariamente o al año, emitiendo gases a la atmósfera y contribuyendo al efecto de cambio climático, al efecto invernadero, que obviamente es el que provoca ya luego cambio climático. Perdimos el 30% de los manglares por descuido. Hoy las AUCEM están cambiando esta historia, poniendo la protección en manos de quienes mejor conocen el territorio. Sabemos que del Ecuador la superficie de manglar original ha ido o fue disminuyendo, principalmente a fines de los años 60 hasta los años 90. La cifra o el valor más socializado, difundido, es de que Ecuador ha perdido aproximadamente el 30% de su superficie original de manglar. A lo largo de los últimos años, la tasa de deforestación de manglar en el Ecuador ha ido bajando y podemos decir que no es una tasa significativa en términos de deforestación. Pero aquí también añadir un aspecto importante. Varios estudios indican que la tasa de deforestación de manglar en AUCEMS, es decir, en zonas que tienen AUCEMS, es 2.86%, es decir, un 3%. Es baja la tasa de deforestación en AUCEMS, versus lo que sucede en zonas que no tienen AUCEMS, donde la tasa de deforestación puede ser por arriba del 10%. Y ahí vemos ya una diferencia en la importancia de tener el manglar bajo AUCEMS, porque nos asegura esas bajas tasas de deforestación, porque obviamente los pescadores, los cangrejeros, concheros, están cuidando ese manglar. Y si hay algo, lo denuncian y pueden actuar. Tenemos una gran meta de restauración de manglar y, como dije, no podemos hacer ni conservación ni restauración sin pensar en ese conocimiento y sin valorar lo que las personas de las comunidades han visto, han aprendido y conocen desde hace muchos años. Entonces, cuando vayamos a hacer restauración, el conocimiento y la participación de las comunidades va a ser un aspecto clave para poder llegar al éxito que esperamos al final del proyecto. A lo largo de todo el proyecto, realmente nuestra relación, nuestro vínculo con los pescadores artesanales, con los recolectores de cangrejos y conchas va a ser permanente. He escuchado con mucho gusto en algunas ocasiones a compañeros cangrejeros, pescadores, hablar de que sus hijos estudian biología marina. Sí. Hace poco, Ricardo Carpio, voy a dar su nombre, Ricardo Carpio de Puerto Roma, dijo, no, mi hijo estudia biología marina. Y yo me sentí muy, muy contento porque dije, bueno, eso significa que el padre, su familia, su entorno, motivó a este joven a optar por esa carrera. De muchas otras que hay, seguramente él vio esa oportunidad de seguir estudiando biología, de poder ya luego como profesional contribuir en su comunidad, en todo el tema del manglar. Y ahí creo que también tenemos que ver estos jóvenes de las comunidades, de estos grupos de pescadores que decidieron estudiar biología. Bueno, ¿qué podemos apoyar? ¿Qué podemos hacer? Seguirlos motivando a investigar, a seguir en el sitio, creo que es importante también para todos nosotros.
Pero la conservación del manglar no es tarea de un solo sector. El esfuerzo conjunto entre conservación internacional, el Estado y empresas privadas está impulsando este gran proyecto. Este proyecto justamente busca a través de este modelo participación del sector privado, autoridades nacionales, sectores de la sociedad civil como ONG y también grupos locales como las organizaciones de pescadores, gremios de pescadores, podamos tener la posibilidad de trabajar de forma conjunta. Unilever, creo que para muchas personas es conocida esta marca y es una corporación global que vio en este proyecto en Ecuador la oportunidad de ir un poco más allá de sus zonas de intervención directa. Unilever realmente no obtiene, por ejemplo, materia prima del manglar. Sin embargo, valora todo el trabajo que se hace en el manglar, justamente pensando en cómo el manglar nos ayuda a reducir los efectos de cambio climático. Teniendo más manglar, protegemos comunidades vulnerables ante efectos de la naturaleza, oleajes, aguajes, tormentas. Vio también que el manglar es el sustento de más de 4.000 o 5.000 personas en el Golfo de Guayaquil pensando que se dedican a la extracción de cangrejo y concha. Unilever lo que ha hecho es confiar en el Estado ecuatoriano, confiar en sus autoridades, confiar en Conservación Internacional y en todo el grupo de comunidades que existen y sobre todo en este mecanismo que ya lleva más de 25 años en Ecuador, que son las AUSEMS, para poder financiar esta iniciativa. Este proyecto que va a tener una duración de 5 años a lo largo de toda la vida del proyecto. Para Nelson, el manglar tiene corazón de mujer. Es que detrás de la salud de este ecosistema hay manos, liderazgo y una visión propia que han llevado a muchas mujeres a pasar de ser acompañantes a convertirse en protagonistas de su cuidado. Pero el manglar tiene corazón de mujer y eso lo he ido aprendiendo a lo largo de todos estos años. El manglar nos protege, como protege una madre a un hijo. El manglar nos provee, como seguramente proveen muchas madres a sus hijos de alimento, de sustento. Y no tenemos que dejar de ver a las mujeres en el manglar y su rol en el manglar. Este proyecto, como bien dijo Maggie, sí tiene al menos una parte. Tal vez uno puede decir, pero 300 personas no son mucho, 300 mujeres no son mucho. Créanme que es bastante trabajar, así sea con 10, y poder generar un cambio en esas 10 mujeres y apoyarlas y darles mucho valor a lo que ellas están haciendo o lo que podrían hacer también, es lo que nos plantea a nosotros como desafío a trabajar con las mujeres. Y realmente lo que vemos es que, y les quería contar como anécdota, es que cada vez las mujeres están más presentes en todas las AUSEMS, ¿no? No solamente ya como años atrás, quizás en una posición secundaria, quizás acompañando al esposo o en una reunión sin tomar la palabra. No, eso ya cambió. Las mujeres ahora participan, lideran, toman decisiones. Y lo que estoy diciendo no es nuevo para ustedes, pero eso hay que decirlo y hay que decirlo a todos. Y hay que resaltarlo porque las mujeres también necesitan oportunidades diferentes a las de los hombres, por llamarlo así. Entonces, ahí tenemos como dije, este reto, este desafío de poder trabajar con grupos de mujeres, con familias, con organizaciones donde ya las mujeres están teniendo ese gran trabajo. Y la anécdota nada más es que hace como un mes estuve en la provincia del Oro en unas reuniones con organizaciones de AUSEMS justamente y me llamó mucho la atención que en algunas de esas reuniones habían más mujeres que hombres. Y bueno, y también muchos jóvenes. Y entonces, por un lado digo, bueno, uno puede interpretar o puede dar lectura a eso de varias formas, pero yo me voy a quedar tal vez con lo positivo en el sentido de que las mujeres participan más, las mujeres quieren tomar mucho más empoderamiento, las mujeres
por ejemplo, nos decían que sí les gustaría que el proyecto les dé capacitaciones, por ejemplo, o sea, pensando mucho en que a través de una capacitación pueden encontrar un nuevo medio de vida o fortalecer un medio de vida, pensando en la sostenibilidad de ellas, de la familia. Entonces, eso me llamó la atención, ver más mujeres, más jóvenes, y cuando hablo de jóvenes significa que también ya las generaciones de aquellos líderes cangrejeros, concheros de hace 20 años atrás, ya va pasando también, ya ahí vemos una transición, y por eso todo el trabajo que hacemos, no solo de conservación internacional, sino de toda la cooperación que tenemos, sector privado, ONGs, gobierno, tenemos que pensar que esto no debe pensarse que ya está hecho todo. Las generaciones van pasando, tenemos que seguir capacitando, seguir fortaleciendo, seguir mejorando, porque la idea es que, y el objetivo es que los manglares permanezcan para siempre.